Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a esta sesión del mes de julio. Podemos hacer esta sesión pues más interactiva y pueden compartir sus reacciones o si tienen preguntas pueden ir realizándolas en el chat. Hoy nos acompaña Ricardo Estrada de la comunidad de Costa Rica. Eh, Aquí recordándole a los líderes de la comunidad siempre gustosos de ayudarles en lo que sea, tener cualquier consulta y recordarles que nos reunimos los terceros miércoles de cada mes a las 6 de la tarde. Para recordar un poquito de los últimos eventos presenciales, tuvimos el evento de SJO Digital prácticamente hace 2 meses. Estuvimos en San José y próximamente estaremos compartiendo más información sobre lo que es ya la tercera jornada centroamericana que se llevará a cabo en Panamá el próximo año, posiblemente en abril, pero bueno, ahí estaremos compartiendo más información. También estuvimos reunidos el 7 de junio para el evento de Women for Technical Talks que estuvimos en Microsoft. Ahí tuvimos varias ponentes en este evento que era muy particular, donde toda la comunidad está invitada, pero las mujeres son las que realizan sus ponencias. Estuvo bastante bonito para conectar y demás. El año pasado también estuvimos en el evento internacional con 8 ponentes y este año tuvimos 10 y nos sumamos a otras comunidades de Latinoamérica que estamos también fomentando este tipo de iniciativas. Este evento se realiza una vez al año de manera presencial, que es el primer sábado de junio. Entonces, bueno, esperamos en lo del próximo año también poder ser parte de la iniciativa. Y desde España también se realiza, eh, pero en noviembre y es virtual también para que estén por ahí atentos. Bueno, invitarlos también a que sigan formando parte de la comunidad. A partir de ahora nos actualizamos en cuanto a la plataforma. Entonces, por medio de Meetup es que estamos haciendo las sesiones y ahora somos parte del grupo de Microsoft Fabric User Group. Entonces, bueno, muy contentos de formar parte y ser uno de los primeros países también de Latinoamérica que se unen. Recordarles también que si se perdieron alguna de las sesiones, estas quedan grabadas en el canal de YouTube donde las pueden revisar y esperamos pues también subir esta sesión. Y en los próximos eventos los invitamos muy cordialmente a la sesión de agosto, que vamos a tener a Gabriel Chile, que nos estará dando la sesión de Orquestando tu entorno de Power BI, donde nos va a exponer cómo poder organizar o orquestar el tema de las áreas de trabajo, administrar permisos, roles de seguridad, establecer buenas prácticas en cuanto a la gobernanza del ambiente, cómo trabajar también con temas de seguridad y demás. Así que están cordialmente invitados a la sesión del próximo mes. Ahorita les dejo por ahí el enlace también para que lo tengan a mano. Y como siempre, este es un espacio de para la comunidad. Entonces, también los invitamos para que sea una oportunidad de poder compartir también sus conocimientos. Tenemos algunos espacios para el tercer cuatrimestre de este año. Entonces, si gustan, si no es un requisito que hayan participado o dado sesiones, más bien si quieren apoyo o algo por el estilo, nos pueden contactar y con mucho gusto les colaboramos. Pues la idea es que sea un espacio que les ayude también a potenciarse. Bueno, y sin más preámbulo, el día de hoy tenemos la sesión de BI en bloques, armando tu estrategia como un Lego. Tenemos a Ricardo, tengo el honor de conocer a Ricardo ya por varios años y bueno, nos trae esta interesante propuesta que nos va a permitir conceptualizar proyectos desde el inicio para poder ir entregando resultados desde sus inicios. Así que sin más preámbulo, Ricardo, adelante, la comunidad es toda voz. Pura vida. Yo creo que tengo que actualizar esa foto ya. Sí. Ok, vamos a ver.
Vamos a compartir. Ah, Ok, entonces, la sesión de hoy, lo que vamos a ver algo de código, vamos a conversar básicamente bastante de algunas herramientas de las cuales yo me apoyo para poder hacer más sencillo el tema de la inteligencia de negocios o el tema del BI, con Power BI, porque el modelo actualmente uno lo empieza a construir ya sea como un dataset o lo empieza a construir como un reporte, para posteriormente construir diferentes piecitas o diferentes dashboards que son al final de cuentas elementos de diferentes reportes. En el proceso me topé con el problema de que si uno está haciendo, si hay diferentes personas que están trabajando en el proceso, a veces es un poco difícil sincronizar y no bajarse en la cola entre unos y otros, entre lo que están desarrollando, sobre todo si lo están haciendo dentro de ambientes menos controlados, como la computadora personal, o si inclusive estás trabajando en un solo proyecto, el único desarrollador, estás generando el modelo. A veces es difícil lograr cubrir los roles de desarrollador, de implementador, de preparador del código de las situaciones que van saliendo en el día a día. O a veces hay elementos que son muy fáciles de desarrollar, colocar, pero lo que no necesariamente es tan sencillo o tan fácil es desarrollar el pase a producción de pequeñas piezas del producto. Un ejemplo muy sencillo, que es el que vamos a ver ahora más tarde en el código, que tenemos las fechas y queremos agregarle la parte del trimestre, pero hemos continuado desarrollando durante el tiempo y resulta que ahora el trimestre el cliente dice, mira, necesito que eso llegue a producción ya. Hay dos formas de hacerlo, o normalmente la gente lo hace de dos maneras. La primera es, entras a producción, agregas un elemento, agregas la fracción del código que querés ponerle a la dimensión de fechas, a la tabla de fechas, como se llama en un modelo tabular, y después tenés que ir a desarrollo para mantenerlo sincronizado y no caerle encima en posterior fase a producción donde se pierde código. La otra versión es, haces el código primero en desarrollo, verificas que funciona y se lo pasas a alguien para que la persona lo desarrolle y posteriormente lo replicas en producción. Con lo cual es un poco complicado y en ocasiones llevar esa organización de qué se está haciendo aquí, qué está en producción, qué se corrigió, qué no se corrigió, o qué incrementó previo al feature que se estaba construyendo con anterioridad. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a enfocarnos en ese problema de cómo llevar desde el ambiente de desarrollo a producción fracciones de código como si fueran piecitas de Lego. Es decir, un vehículo no se construye en un día, no necesariamente es que lo empezamos a armar el día de hoy y se terminó el día de hoy, sino que hubieron procesos anteriores donde se construyó una llanta, se construyeron los aros, se construyeron las fibras, se construyeron los parabrisas, se construyeron diferentes elementos que fueron entregados en un momento determinado, se integraron, se unieron y se entregó un producto final. En el caso del BI, puede ser un poco más exquisito. En el caso de nosotros, cuando estamos haciendo modelos, podemos ser un poco más des- desglosar el problema en pedacitos más pequeños. Ahora, para lograr eso, necesitamos una estrategia de cómo desarrollar, en qué formato y cómo hacer los pases. Entonces, esas son las herramientas que vamos a ver. Y vamos a ver uno de los ejemplos que vamos a ver es cómo hacer pequeños pases a producción de fracciones del código, de una dimensión o de una tabla,
o de una tabla de hechos completa. ¿Ok? Lo primero que vamos a hacer es hablar de la inteligencia de negocios, es que no tiene por qué ser un rompecabezas. Casi siempre esto da dolores de cabezas. El BI es uno de los proyectos que tiene un altísimo porcentaje de fracaso, pero una mejor estrategia es convertir esto en pequeñas piezas, donde ustedes pueden tomar una piecita, agregarla al proyecto, entregarlo, entregar otra piecita, agregarla al proyecto y así sucesivamente hasta construir toda la nave espacial del Lego que se quiere entregar o que se necesita para el cliente. Entonces, entre la caja de herramientas, una de los temas o una de las herramientas más importantes para mí es el Excel. ¿Y por qué el Excel? Con el Excel es la primera parte o la primera pieza que yo construyo posteriormente al levantado de requerimientos que me ayuda a comprender y a dimensionar y a segmentar, a hacer el particionamiento de las tareas o del proceso en pequeñas piecitas. Es decir, el Excel lo primero que hace es ayudarme a organizar y a decir cómo puedo segmentar el juguete para convertirlo en un Lego. Esto lo hago a través de el bus dimensional. El bus dimensional lo que me ayuda es a definir qué elementos van a interactuar en el modelo final y cómo van a interactuar, que es una de las partes principales. Porque no necesariamente un modelo alimenta un solo departamento, sino que muchas veces, por ejemplo, la dimensión de fechas alimenta a todos los modelos que contengan en la compañía, porque un cubo o un modelo tabular sin fechas está medio raro que no, hasta el momento no recuerdo algún cubo que no tenga una dimensión de tiempo. Entonces, con el bus dimensional, para los que no lo conocen, ahorita les voy a presentar uno de un proyecto muy viejo, fue uno de los primeros que conocí, no lo construí yo, pero fue uno de los primeros que conocí, que era del proyecto de Avon. La segunda herramienta es el Power BI, por supuesto, como ustedes imaginarán, es donde vamos a generar la mayoría de los modelos que vamos a entregar para poder consumirlos y tomar algún tipo de decisión. Y la siguiente, tal vez un poco menos conocida, se llama el ALM Toolkit, que lo que él permite es hacer comparaciones entre diferentes versiones o diferentes proyectos o diferentes archivos o diferentes modelos dentro de Análisis Services para saber qué hay en un modelo y qué no hay en el otro y qué hay en el otro que no está en el primero y saber cuáles son las versiones. Que eso es algo a veces muy complicado de saber, sobre todo si lo que trabajan es en empresas pequeñas que tienen un montón de archivos, cuál es la versión final o qué tiene este que no tiene el otro. Esta herramienta les va a ayudar montones. La siguiente herramienta, por supuesto, es un poquito de café y este cromito que es un servidor que les puede ayudar en cualquier momento. Okay. Lo primero, el bus dimensional. Este bus dimensional lo que permite es dibujar en principio cómo va a ser el juguete. Imagínense que tienen el halcón milenario y tenemos una figura de cómo va a ser, pero llegar de esa nave a pequeñas piezas es la parte interesante porque saber que vamos a dividir la parte de las alas, la parte del tren de aterrizaje, la cabina, todo eso lo vamos a dimensionar con un bus o lo vamos a generar a través del bus dimensional. El bus dimensional lo menciona Kimball en uno de sus libros, ahorita se me olvidó el nombre eh, creo que era el Data Warehouse Toolkit, donde eh, permite interpretar cómo interactúan las diferentes partes del modelo. Este bus dimensional busca construir, o en aquel momento lo llamábamos datamar, ahora se llaman tablas en el modelo tabular, pero lo que busca es definir cuáles son las dimensiones que van a existir para los diferentes grupos de hechos, y aquí estamos hablando no solamente de un departamento, que es muchas veces una de las confusiones que se generan. Por ejemplo, este bus dimensional está tomando la parte de ventas
está tomando la parte por ahí de finanzas, la parte de recursos humanos, que son los grupos de medidas. En la parte superior van a tener, o vamos a colocar las diferentes dimensiones, por llamarlo de una manera más coloquial, donde cada una de esas dimensiones van a decir si interactúan o no interactúan con ese grupo de medidas. Entonces, esto permite empezar a construir grandes piezas. La dimensión de fechas podría ser la parte del motor, la de campañas podría ser la cabina, la de consultoras podría ser una pieza como el tren de aterrizaje, la de productos podría ser una de las alas, la dimensión contable podría ser el otra ala, y así sucesivamente. Entonces, esto les permite construir o imaginar, visualizar cómo van a ser las diferentes grandes piezas que se van a generar. Porque pues, a partir de acá, de este modelo, ustedes pueden construir piezas más pequeñas. Pueden decir, bueno, ¿en qué se divide el motor? Ah, el motor tiene carburador. Bueno, ya no tienen carburador, ahora tienen inyectores, ahora tienen cigüeñal, tienen un montón de piezas que les van a facilitar entender cómo interactúan las diferentes piecitas a través del modelo, a través de todo el modelo. ¿Ok? Entonces, en el momento que tengan dudas, a mí me gusta que interrumpan, así que con toda confianza pueden hacerme preguntas que se me había olvidado decirles al principio. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Deditos arriba? Sí. Vamos a suponer que sí. Entonces, este bus dimensional les va a facilitar o les va a permitir segmentar tanto transversal como horizontalmente la información que vamos a tener o que vamos a proyectar dentro del modelo. Este bus les va a decir, bueno, la dimensión de fechas, dónde va a interactuar, la dimensión de campañas, dónde va a interactuar, más no les va a decir eh, qué contiene. Por ejemplo, en el tema de fechas, que es un elemento muy simple, una fecha son tres conjuntos de datos, el día, el mes y el año, ¿ok? Pero a partir de eso podemos generar montones de atributos para clarificar o explicar la información que estamos viendo a través del grupo de medios, ¿ok? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que fechas, a pesar de que es una parte de un único dato muy sencillo, podemos construir muchísimos elementos a través de ese sencillo dato, como el mes, el número del mes, bueno, el nombre del mes, el número del mes, el año al que pertenece, el trimestre al que pertenece, o al cuatrimestre, o al semestre, depende cómo trabaje la empresa, y se pueden formar diferentes atributos dependiendo de la industria. Por ejemplo, tenemos un cliente que trabaja por periodos muy estándares que son de 28 días normalmente. Entonces, en vez de tener 52 semanas, tienen 53 semanas todos los años porque dividen el mes en periodos que son siempre exactamente iguales. ¿Ok? Bien. Con este bus de datos, perdón, les va a permitir llegar a un siguiente punto, que son las decisiones de qué se construye primero y por qué se va a construir, que son dos preguntas muy importantes. Perdón. Cuando se tiene ya el bus dimensional, o sea, se ha detallado qué va a contener cada una de las dimensiones y algunas de los grupos de medidas, se pueden clasificar en dos áreas. Lo primero es qué le da valor, cuáles de esas piecitas, vamos a empezar a llamar las piezas, le da más valor al negocio y cuál de ellas tiene mayor riesgo. Por ejemplo, voy a hablar un momento al dimensional. La dimensión de fechas es una dimensión que tiene, mm, ¿cómo decirlo? Tiene valor porque nos ayuda mucho a definir cómo se van a segmentar los datos. Pero en el tema del riesgo, desarrollar la dimensión de fechas es de muy poco riesgo porque no es una dimensión tan compleja, usualmente, en el 95% de los casos no es
tan compleja, pero si no la agrego, imagínense un cubo sin fechas. ¿Qué pasaría si tengo un cubo de ventas donde yo no puedo ver las ventas a través del tiempo? Pues entonces se convierte en un elemento riesgoso porque no vamos a poder segmentar los valores. ¿Ok? En el caso de que estemos hablando de un cubo de ventas, ¿qué sucede con una dimensión de artículos? Una dimensión de artículos. Si no puedo segmentar los ventas por los artículos, pues tampoco va a presentar muchísimo valor o no va a presentar, no va a dar una buena idea de qué es lo que estamos viendo en las ventas. ¿Ok? Entonces, una vez que se tienen todas las dimensiones y los grupos de medidas, lo que hay que hacer es clasificarlas de alguna manera para identificar cuáles son las que más generan riesgo a la hora de diseñar, que son por su complejidad o su dificultad de extraer la información, cuáles son las que representan un mayor riesgo y cuáles son de esos atributos y dimensiones son las que presentan un mayor valor para el negocio. Y empezar a construir dependiendo de la necesidad y lo que se pueda elaborar, dependiendo tanto del tiempo como eh, de la dificultad. Entonces, parte importante que se debe tener en cuenta es a la hora de entregar, muchos me imagino que utilizarán Scrum o utilizarán alguna otra metodología ágil. En caso de nosotros casi siempre tendemos a usar Scrum. Entonces, cuando empezamos a hacer entregas, es esta segmentación de tomar e imaginarse el modelo, no como un todo, sino como pequeñas partes, permite varias situaciones. La primera es que si ustedes empiezan a entregar código funcional, poco código, pero funcional, empiezan a tener credibilidad de que la herramienta va a ir creciendo. Número dos, les permite que los usuarios empiecen a validar información, pequeños segmentos o pequeños valores a muy corto plazo dentro del desarrollo y eso les va a dar credibilidad. Y número tres, que también es muy importante, les va a permitir que los usuarios empiecen a entender qué es lo que quieren o qué es lo que necesitan. ¿Por qué? Volvamos al tema de las fechas. Imaginemos un cubo de fechas, que es una de las demos que vamos a ver. Imaginemos un modelo que lo único que hace es contar cuántos días tenemos en un determinado rango de fechas. Cuando ustedes generan una dimensión de fechas y le dicen, tome, esto tiene en cuenta fechas, y el usuario arrastra y ve un número X. Y ustedes después lo segmentan en meses y pueden validar que el mes realmente tiene la cantidad de días que le debe corresponder. Eso empieza a generar una cierta confianza en el usuario porque está verificando que el trabajo que se está realizando, pues está dando los resultados esperados. ¿Preguntas, dudas o comentarios por acá? Ok. El siguiente paso, que es uno de los que a mí más me costó, fue romper la mentalidad de que un proyecto se entrega completo o no se entrega y que además se tiene que entregar perfecto. Porque creo que todavía en mi corazoncito desarrollador existe la mentalidad o aquella idea que le inculcan a uno en la universidad de que usted tiene que demostrar de que su código es bueno y que es a prueba de balas. Casi era lo que siempre me decía el profesor. El código tiene que ser a prueba de balas. Y la verdad, después de muchos cabezazos, tengo varios testigos por ahí, muchos cabezazos, he aprendido que eso es eh, muy complicado de lograr, casi, prácticamente imposible, por una sencilla razón. Cuando el cliente pide algo, él pide pensando en resolver una necesidad puntual y te va a hacer los requerimientos pensando en esa solución. Sin embargo, cuando ya tiene la solución construida para resolver ese problema, se da cuenta que en el camino podían haber interacciones o podía resolver otros problemas que no necesariamente lo resolvió con el modelo que se imaginó, sino que hay que volver a rediseñar. Entonces, pensar en pequeños fragmentos de código
ayuda a que el usuario lentamente y constante empiece a decir, ah, es que me sirve esto, esto no me sirve. Dejan de invertir tiempo en lo que no les sirve, lo que no quiere, y construyen en más elementos para que el usuario pueda rediseñar la herramienta al momento que está validando. ¿Ok? Porque siempre va a cambiar. Los requerimientos siempre van a cambiar. El usuario, como me dijeron hoy en una reunión, me dice, y ya que estamos en eso, no me puede revisar esta otra medida que no tiene nada que ver. Pero me dijeron, no me puede revisar esta otra medida de rendimiento. Y yo, terminemos el balance, porque no podemos construir, o sí se puede, pero es más complicado, es construir, empezar una piecita, dejarla medio terminar y reparar o construir otra piecita y mandarla. No es que no se pueda, simplemente que hay que tener una organización mental muy bien definida. ¿Ok? Entonces, preguntas, dudas o comentarios antes de la demo. ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno, vamos a asumir de que sí. Entonces, para la demo tengo dos Power BI. Uno, con el cual ya traigo código copiado para aquello, para que nos alcance el tiempo, que contiene simplemente una tabla con la construcción de fechas. ¿Ok? Es un ejemplo bastante sencillo. Es un cubo medio extraño. Digamos que fue el primer acercamiento que yo tuve con esta charla. Eso fue ya estamos 11 años atrás, algo así. Donde parte del problema era que construíamos y construíamos y construíamos y construíamos código, pero no lográbamos hacer de que la barca avanzara. Entonces, se nos planteó un reto donde dijeron, vamos a cambiar el proceso, vamos a construir un cubo de una única dimensión con una sola medida, que lo que va a hacer es contar las fechas. Me pareciera no tener mucho sencillo, pero fue un quiebre, fue un antes y un después en cómo empecé a pensar sobre los proyectos de inteligencia de negocios. Este quiebre, lo que produce, o este código, lo que está produciendo es simplemente, está pidiendo un año de parámetro y la fecha actual, y a partir de ahí, él construye, usando la función o la expresión de calendario, él construye una serie de fechas. ¿Cuáles son las series de fechas? Bueno, el año en que inicie, que usted me está diciendo que quiere iniciar, y el año en el que quiera usted terminar actualmente. Entonces, el año va a ser el año actual, empezando en el 2006. Esto porque la base de datos con la que generé la dimensión, o generé el ejemplo, pues empezaba en esa fecha y era donde tenía datos interesantes. Posteriormente, utilicé el date value, simplemente para decirle, empieza a partir del primer día del año, para omitir todo lo demás, y termine en el año actual. Eso produce algo muy sencillo, que son una serie de fechas. Ahí está, todas ahí para abajo. Pero como yo le creo muy poco a Microsoft, lo que hice fue que construí también una tabla adicional y construí una medida muy, muy sencilla, donde le estoy diciendo, no sé si, no, no, este no me permite hacerlo grande. Sí, que me permite grande. Donde le estoy diciendo, de la tabla de fechas, cuénteme cada una de las fechas. ¿Esto les hace sentido? ¿Sí o no? ¿Estamos perdidos en el espacio? ¿Sí lo ven como que tiene potencial? Que no podría. Vamos a quitar este. Y vamos a agregar una tabla de dimensión, un vision, para poder verificar de que es cierto lo que tenemos ahí. Entonces, voy a primero agregar las cuentas de días. Esto me agregó total y vamos a convertirlo en un cuenta días. Entonces, entre el 1 de enero del 2006 y el 31 de diciembre del 2025, pues ya sé que hay 7.305 días. Eso es un dato.
un dato interesante, pero no me dice absolutamente nada. Voy a empezar a Ricardo, echar mano. Señor, hay una pregunta, hay de alguien de que para qué vamos a contar las piezas, perdón, los días del mes, si ya sabemos cuántos días tiene un mes. ya lo sabemos. Yo lo sé, la persona que lo preguntó lo sabe, la gente en las empresas lo saben, pero no es, el ejercicio no es lo que persigue entregarle al usuario un cuenta días, no es precisamente validar de que cada uno de los meses tenga 30 días. En realidad lo que persigue es un objetivo escondido, que es que el usuario se acostumbre a verificar pequeños fragmentos de código, donde él puede decir, me otorgaron una tarea muy tonta, contar que las cantidades de días estén correctos. Muy bien, ya. Me ha pasado, y con más frecuencia de la que yo esperaba, que en los proyectos, cuando les digo, aquí está el modelo eh, de finanzas o el modelo de ventas, les digo, hay que revisar, no saben qué revisar o cómo revisar. Entonces, una de las primeras ejercicios que les puedes poner a los usuarios es decirles, cuénteme o deme la garantía de que el modelo que le estoy entregando le está dando los días correctos para cada mes. Entonces el usuario empieza a desarrollar habilidades de revisión que antes no tenía. Si en la empresa en la que van a implementar el modelo tienen cultura de datos, pues esta parte sería pues un poco innecesaria, puesto que ya saben cómo revisar y cómo interactuar con los modelos. En caso contrario, pues les va a ser muy útil porque he tenido contadores que no han logrado revisar modelos de analítica porque no saben cómo empezar, no saben qué hacer o no saben qué es lo que quieren revisar. ¿Okay? Pero déjeme nada más para responderlo. Yo creo que hay varios conceptos, Ricardo, que es Ajá, importante. Uno, porque es un producto tan sencillo que cualquier usuario lo puede verificar. No requiere ninguna correcto. lógica. Entonces, y cuando uno monta una prueba sobre algo que ya sabe cuál es el resultado final, tiene la ventaja de que es muy fácil realizar esa prueba. Ujú, Esa es la primera. Y dos, porque promueve la cultura de verificación de las entregas parciales. correcto. Es una buena. Okay. Ujú. No sé si es, Exacto. Lo dijimos parecido, dijo. Solo que más bonito, usted lo dijo más bonito. Pero sí, es que yo creo que ha sufrido tanto con el tema de las revisiones con los usuarios, de que a veces no saben o les da temor decir de que sí está bueno o decir también está malo. O sea, no hay ningún problema en que uno se equivoque en generar una fórmula y que te la revisen y te digan, mira, es que no filtraste las devoluciones o no filtraste los documentos X, no eliminaste las transferencias entre una bodega y otra que no cuentan como movimiento o que no afectan. Entonces, cuando el usuario y a tiene veces hay garantía, cosas más complicadas. Se me ocurre a mí, por ejemplo, a veces uno dice, no es el caso de Power BI, pero la gente en otros modelos, uno dice, voy a usar la fecha 1900 como la fecha inválida, default, ajá, default. En el caso de que hay algo que no está vencido, en el caso de que hay algo, es algo que para uno puede ser muy común, pero que al tener ese modelo, no se ve. El caso que comentaste, tenés el caso del cliente que usa periodos, eh, que no es que tienen 52 semanas, es que tienen 13 meses, o sea, 13 tienen meses, 13 periodos de 4 semanas. Cuando lo hablaste, lo dijiste al revés, pero sí, ¿qué es lo que ocurre? Que eso no puede uno necesariamente saberlo en su momento al inicio, pero cuando uno le presenta la dimensión de fechas y dice, hey, aquí tengo año, aquí tengo mes y aquí tengo día, de pronto algún usuario va a decir así, pero nosotros no los organizamos así, lo usamos en periodos de
de 4 semanas y tenemos 13 periodos mensuales. Eso es algo que es un requerimiento que para ejemplo, no quedaba claro y que al verlo la gente comienza a poder validar esos procesos. Efectivamente. Bueno, ese mismo cliente tiene una caja rarísima que no va a encontrar en ningún lado. Que, que el primer día de un mes cae en el mes anterior. Pero de ese caso, mejor no hablar. Ok, entonces, continuando. Para este ejercicio, vamos a usar el tema de las fechas y voy a decirle, quiero contar las fechas. Es evidente que este valor va a decir un único valor para cada día. Va a contar por uno. Entonces, esto es una validación que cualquier persona efectivamente puede dar por válido, puede dar por bueno. Entre las revisiones, en algo tan sencillo, ¿qué me podrían corregir dentro de este modelo? Pues que el usuario puede decir, ah, mira, pero esa fecha está rara, porque está poniendo primero el mes y después el día. Y yo pude haber hecho un pase a producción de este modelo. Ahí es donde viene la segunda herramienta que nos va a ayudar a hacer pases. Voy a hacerlo un poquito. El Power BI ALM Toolkit sirve para conectarse a diferentes modelos. No sé si algunos ya lo han trabajado. Si no, no saben de lo que se han perdido. Yo encontré la dicha cuando encontré esta herramienta. Porque aquí les voy a mostrar. Voy a mostrarles el otro reporte que simplemente está en blanco. Es una copia del archivo original. Solamente que le llame producción y está completamente en blanco el modelo. Entonces, una vez que yo tengo este modelo, él lo que hace es comparar el archivo A o el archivo B o el modelo, si lo tienen en Analysis Services, por aquí pueden ver, vamos a ver si ahí tienen varios modelos tabulares, pero lo voy a compartir acá, lo voy a comparar porque tengo un Power BI para la demo, o puedo comparar el archivo, o puedo comparar un folder, dependiendo de la necesidad. Esto va a permitir saber qué tengo en A que no tengo en B. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí él me está diciendo, mire, en el modelo de desarrollo, usted tiene una tabla que se llama fechas y en el modelo de producción usted no tiene nada. Entonces, por supuesto, él me va a decir qué quiere hacer. Él me puede ofrecer tres opciones. Me va a ofrecer tres opciones. Me va a ofrecer crearlas, actualizarlas o omitirlas. El omitir, por supuesto, que va a servir para simplemente no pasar fracciones de código. En este caso, con este primer ejemplo, voy a decir que quiero omitir todo lo que tenga que ver con las medidas. En la parte de abajo, ahora más adelantito, en el siguiente pase, vamos a ver cómo se ven las diferencias. Hago la validación, me dice, ok, puedo generar el script y llevarlos, si es que hay un proceso de que alguien tiene que revisarlo, puedo generar el script, o puedo decirle que haga la actualización en caliente. Él vuelve a validar, hace el pase, e inmediatamente, cuando venimos al modelo, voilà, ya hay que procesarlo. Él ya me dice, mire, ya tengo las fechas de lo que está acá. Código exactamente igual. Vamos a ir nuevamente al de desarrollo. Y ahora le voy a decir que quiero agregarle algún par de dimensiones, algún par de atributos más. Y agregarle el nombre del mes, número de mes y listo. ¿Ok? Ya con esto yo puedo hacer agrupaciones diferentes en el modelo. Puedo decirle, ya no quiero ver solamente la fecha, sino que quiero además ver por el nombre del mes cada uno de ellos. Entonces, ahí que me está diciendo, ah, mira, tenemos 600 días en abril, tenemos 620 días en agosto, porque unos tienen 30 y otros tienen 31, y puedo segmentarlo de diferentes maneras. 2006, abril, con sus 30 días. Entonces, estas validaciones, a pesar de que parecen muy básicas, van creando una costumbre, primero, de exploración en los usuarios. Se les va quitando el miedo de decir, ah, ¿qué pasa si agrego esto? ¿Qué pasa si agrego el otro?
y pueden experimentar de múltiples maneras y ver los resultados. Es increíble la cantidad de gente que le da miedo o se ofusca, sobre todo cuando los modelos son muy grandes y tienen muchísimos atributos y tienen muchísimos grupos de medidas, que no saben por dónde agarrar, por dónde domar el caballo. Y entonces empiezan y hacen una, que dos o tres cositas y listo. Y no revisan a fondo o no revisan todo lo profundo que uno quisiera que revisen el modelo. Otra de las ventajas es que una vez que ya esto está revisado, difícilmente la gente va a desconfiar de él y van a estar seguros de que la dirección de fecha no se va a brincar nunca en una fecha. ¿Ok? Pues vamos a hacer un segundo pase. Vamos a decirle, vuelvo aquí a la herramienta, le digo que vuelva a hacer una comparación, le digo OK, y él me va a decir, OK, este modelo tiene las fechas y aquí ustedes ya pueden ver efectivamente qué es lo que ha cambiado, pueden hacer la comparación. Si hubiesen diferencias, él las va a poner, lo va a marcar con dos barritas de color verde, o dos barritas al lado derecho, perdón, no, bien, lo puse más complicado. La del lado verde va a ser siempre el lado del origen y la del lado del destino va a estar más a la mitad y ustedes pueden viajar de uno a otro con solo hacerle un clic. Entonces, aquí ya ustedes saben qué es lo que quieren hacer. En el caso de las tablas, es un poco tricky decir que voy a hacer un pase parcial. ¿Por qué? Porque la tabla se pasa como tal. Es decir, yo no puedo seleccionar y decirle, mire, no me pase el año, pero páseme el mes. En el caso de las tablas es o la tabla o la tabla. O tienes que hacer el script, o sea, validas, haces el script y le quitas el pedacito que quieres que no se pase. ¿Ok? Y acá, ahora sí, voy a pasar también la tabla de estadísticas. Le voy a decir que lo valide nuevamente porque le hice un cambio y le voy a decir que lo actualice. Con este pequeño pase, ya estoy en la capacidad de ahora sí hacerle conteos a buscar. Y ahora sí puedo en el modelo, a ver, no pasé me brinqué la media. En el caso de las medias, ven que sí las puedo pasar una a una. Pase la tabla, pero no se muestra porque simplemente no le creé ninguna tabla y no le creé ninguna medida, perdón. Ahora sí la voy a pasar. Y aquí, y refrescar. Entonces, ahora sí, ya tengo la tabla de estadísticas, entonces ya mi modelo está bastante parecido en producción versus desarrollo. Vamos a ponerlo aquí para identificarlo fácilmente. Sin embargo, yo puedo seguir desarrollando diferentes métricas a terminar de crear las demás atributos de la tabla de fechas y ya vamos a entrar a cómo llegarle a la parte de la contabilidad, que es el que puede ser, ahí ya va a cobrar un poco más de vida el modelo. Entonces, ven que ahora tenemos dos modelos que partieron de uno mismo, pero simplemente son diferentes en la cantidad de atributos que tienen, puesto que sigo desarrollando mientras el usuario regular va revisando los diferentes modelos. A partir de aquí, ya uno puede hacer lo que sea, lo que uno quiera y necesite. Por ejemplo, y aquí puedo crearle una dimensión o una jerarquía. Vamos a crear una jerarquía. Le vamos a decir fecha completa. Es año, mes, día. Y a ese le vamos a poner el año. Yo usualmente no uso caracteres especiales, pero ahí se me fue. Le vamos a poner el nombre del mes. Agregarlo aquí. Agregarlo a la jerarquía y le vamos a poner la fecha completa. Año, mes y fecha le vamos a poner. ¿Ok? Entonces, con este modelito, ya ahora tengo una jerarquía de fechas y puedo generar nuevo conocimiento. Ya no ocupo de esto, no ocupo de este, no ocupo de este, sino que simplemente genero la dimensión de fechas y tengo siempre el mismo resultado. Entre la información que se tiene, aquí hasta el momento tenemos información, pero hay una que me gusta porque, por ejemplo, yo en un principio pensaba que los años estaban balanceados en la cantidad de días y resulta que no.
Resulta que un semestre tiene más días que el otro semestre. Ah, aquí me faltó. Vamos a agregarle el trimestre a la dimensión de fechas y se lo voy a agregar. Ahora no se dejo mover. Ahí está. No sé. Sí. Trimestre, mes, número de mes y fecha. Ahí hice otro. Entonces, cuando estamos viendo el modelo, él tiene la capacidad de llegar. Opa, lo agregué mal. Año, trimestre, mes, fecha. Refrescar. Vamos a quitarla. Ah, ahora sí. Entonces ya él baja a los diferentes, trimestres. Vemos que uno tiene 90, 91, 92 y 92. ¿Ok? Ya por ahí sabemos que vamos desbalanceados uno con otro, un par de 10 cada uno. Pero bien, bueno, hasta aquí esto ha sido una demo muy sencilla, muy básica. Vamos a hacer el pase nuevamente a producción para empezar a trabajar en algo más interesante, que es decirle, quiero la parte financiera o quiero la parte contable. Voy a hacer la comparación, me dice, le voy a decir que esto no tiene cambios, le digo que pase, le digo que actualice, validar, ok, y se fue. Listo. El usuario se queda validando diferentes elementos y ahora tiene la dimensión de fecha o la jerarquía de fechas. Voy a hacer una validación, voy a hacer los conteos, me equivoqué de visualizador y ahí está. Ahora, cuando hacemos incremento de los modelos, ahora sí, vamos a empezar a trabajar un poco más de verdad y le digo, ok, ahora quiero empezar a extraer la información a los datos o a la base de datos y voy a traerme los saldos, voy a decir cargar, voy a decirle que haga un import, voy a haberle hecho un direct query, pero vamos a hacerle un import y ahora tengo los saldos. Ah, perdón. Elemento importante, muchas veces no los vemos como de mucha importancia, pero la verdad es que sí. Dos situaciones. Traerse simplemente las columnas que se requieren, porque el motor, cuando hacemos este tipo de filtrados, él es capaz de ir a la fuente y traerse exclusivamente las columnas que en realidad necesita. Es decir, no se traen las columnas innecesarias y eso hace que el modelo, pues por supuesto, sea más liviano, ¿ok? Entonces, en vez de traerme 500 columnas que no voy a ocupar, las trato de eliminar lo más pronto en el modelo y el resultado va a ser que vamos a tener menos información, menos peso de datos, ya que solamente estamos trabajando con con lo que necesitamos. Saltos. ¿Ok? Me lo traigo y digo aplicar. Hasta este punto, otra vez se me olvidó. Otra recomendación es siempre utilicen los nombres eh, bien descriptivos. Por ejemplo, aquí es o el código o el centro de costo, como lo quieren llamar. Yo casi nunca utilizo nombres con underscore, con signos o con caracteres especiales, porque eso en otros ámbitos del mismo modelo podría traerles más problemas. Entonces, le vamos a decir que esto es un centro de costo, código, centro de costo. Esto limpia mucho. Código, centro, costo. Ah, código cuenta. Están dormidos porque no se dieron cuenta del error. Código de cuenta. Y esto los voy a dejar así. No les voy a cambiar. Una de las prácticas que normalmente hago es que les pongo saldo en dólar LN. La LN es porque cuando lo llevamos al modelo, el modelo no me va a permitir tener nombres iguales. Entonces,
como práctica general, lo que hago es que le pongo que es de línea para identificar qué está en la tabla como una línea, qué es una columna en la tabla como una línea que no estoy operando y qué es lo que voy a convertir en una métrica. Una vez que tengo estos saldos, pues básicamente lo que hay que hacer es generar una relación entre las fechas y los saldos. ¿Para qué? Para poder segmentar y darle al usuario una nueva versión donde pueda validar, ahora sí, algo que ya él está más acostumbrado a ver. ¿Okay? Y hay dos formas de hacerlo. Pueden llevarse la fecha de la tabla de saldos hacia las fechas o llevarse la fecha hacia las fechas de saldos. ¿Okay? En principio es exactamente lo mismo, pero yo creo que soy un poco friki en ese sentido y siempre me gusta que diga de una a muchas. Si lo hiciera al caso al revés, al caso contrario, de saldos a las fechas, él me va a decir que es de many to one, o sea, de muchas a una. Entonces es algo, no tiene absolutamente injerencia en nada hasta donde yo conozco. Es exactamente lo mismo, solamente que me gusta verlo de esa manera. ¿Ok? Preguntas, dudas o comentarios hasta el momento. ¿Ninguna? Ok, pues continuamos. Lo primero que hice fue ocultar todas las columnas que no voy a necesitar, que no voy a ver, y ahora empiezo a generar más información dentro de esta tabla de saldos. Pero lo primero que voy a hacer es, porque ya sé que la voy a ocupar, voy a crear una columna calculada muy sencillita, que le voy a llamar código de mayor. Esto para facilitarle la revisión al usuario, le voy a decir que es un left de saldos, de saldos de la cuenta. Quiero solamente el primer dígito para facilitarle un poco la vida. Ahora sí, cuando voy a construir, vamos a construir ahora las diferentes medidas. Y le voy a decir créditos, dólares, dólar. Y aquí voy a hacerle que es una suma de saldos de créditos. Voy a hacerle otra, que es lo que va a incluir el siguiente pase, que son débitos, dólar, se va a la suma de saldos, débitos, dólar, y por supuesto, voy a hacerle que quiero crear una más que se llama movimiento neto. Neto, dólar. Y le voy a decir que esto es la diferencia entre el débito y el saldo. No es requerido, pero viera cómo ayuda ponerle la tabla a la que estamos viniendo. Y aquí puedo generar, bueno, y además quiero cambiarles también, por supuesto. Esto no es de tipo general, sino que es de valor numérico. Le quiero poner que tenga los separadores, que tenga 2 decimales. Lo mismo para esto. Ya se lo puse automático. Y lo mismo para este. ¿Ok? Este cubo ya va creciendo. O este modelo ya va creciendo. Ahora voy a quitar, voy a agregar más bien, voy a quitar los débitos, créditos y movimiento neto. ¿Qué revisa el usuario con esto? El usuario con esto en principio va a tener la certeza de que va a tener su contabilidad o como la espera tener, como la debería tener, que la espera tener cuadrada. ¿Por qué? Porque si bajamos a nivel de mes, voy a quitarle el trimestre, el año. Ah, se me pasó. Vamos a agregarle solamente el número de mes. Que feo me quedó. Bueno, era de tipo texto. Decimal formato. Vale, que es de texto. No, gosh.
Es que era mes número, perdón, me equivoqué. Eso lo uso para el orden. Ok. Entonces, ya aquí estamos viendo los valores de cada uno de los meses, en el cuánto tuvo en el mes cada uno de ellos, y además le puedo agregar la cuenta de mayor debajo del número, y el usuario ya empieza a ver sus movimientos o su movimiento neto. Esto ya lo puede comparar contra el sistema, porque normalmente todos los sistemas les dicen cuál es el débito, cuál es el crédito y cuál es el movimiento de dichas cuentas. Aquí lo hice a nivel de mayor porque si no nos van a salir un montón. O sea, puedo agregarle el código de la cuenta, pero lo único que va a hacer es que me va a tirar un montón de cuentas que no a veces no tienen mucho sentido verlas tanto. ¿Ok? Preguntas, dudas o comentarios. Sí, hay una pregunta por ahí, Ricardo. Adelante, por favor. Dice que si no prefieres crear las medidas o measures en una tabla separada. Sí, normalmente lo hago. Normalmente lo hago, pero para cuestiones de la demo lo hice en la misma. Normalmente construyo una tabla diferente. Para empezar, ni siquiera la llamo saldo cuando la cargo, sino que así se llamaba en el origen, así la dejé, pero normalmente trato de tener organizado esto. ¿Y de dónde parte eso? ¿Recuerdan este señor que estaba por acá? Aquí, cuando tendríamos por aquí un grupo de medidas que serían la de los saldos. Entonces la construiría por aparte. Pero para esta demo simplemente la fui construyendo ahí, en caliente, para no quitarles mucho tiempo. ¿Ok? Bueno, en realidad son segundos, pero por una cuestión de hacerlo ahí al tarantantín, como dicen. ¿Qué más se puede construir? Bueno, ¿qué puedo hacer? Realizar, por supuesto, un pase de este proceso y le digo nuevamente comparar. Me va a decir a quiénes quiere comparar y me dice, mire, ya usted ahora tiene más cosas. Además de que la tabla de fechas ya creció, ahora le está diciendo qué tienen uno, qué tienen el otro y cómo cambió. ¿Recuerdan por ahí que les cambié el tipo? Uno que estaba sumarizando, el otro ya no sumariza, el número del mes. Y les cambio esto. Ustedes no tienen idea, al principio uno no le ve tanto significado, pero cuando tiene que hacer pases o cuando estás en un proyecto que es un cubo, tengo un cliente que tiene 3 cubos y 2 de ellos son relativamente grandes, saber qué he cambiado a veces es importante. Saber la razón del por qué lo estoy cambiando o por qué estaba en una manera o estaba en otra, esto me ayuda a refrescar eh, el conocimiento que hice o de lo que hice para el cliente y a resumir los cambios, porque tengo que mandarles un informe cada vez que tengo un pase, me ayuda a decirles, mire, hice esto, y les hago así una lista gigantesca de cambios realizados entre pase y pase, para que después no me digan, mira, ¿cuándo cambió esto? Y yo decirle, no me acuerdo. Eso me pasa con frecuencia cuando uno se emociona haciendo código. Puedo realizar el pase, le digo que hago la verificación, él me dice algunos warning, que no son problemas, simplemente es un warning. Le digo actualizar, listo, y se quedó en producción. No, le voy a refrescar primero. ¿Qué fue lo que pasé? Create, sí, saldos, sí, lo que ven, al validar. No le gustó el tema del no sumarizar. A ver si lo pasó o no lo pasó. No, no le está pasando. En el de producción, en este desarrollo. En el I número. Caramba, para que vean que sí era real, tenía que fallar. Dice, no puede porque los KPIs change. Pues no existe. Bien, ¿cuál tabla me está diciendo? La relación, fechas contra fechas, because. Ok, esa es decirle que pero ya solamente me falta ese. Voy a romper un momento la relación
y la voy a volver a hacer. Fechas, ajá, sí. Ajá, ahora sí. Validar. Ah, mira, una versión se me actualizó y la otra no. Aldo because target Power BI, Power BI. Una pregunta, perdón. Sí, adelante, por favor. Sí, ¿por qué hiciste eso de romper la relación? Es decir, sí influye algún como no sé, como un caché o algo así, ¿verdad? Que creo que no lo había reconocido, no sé si No, eso fue lo que hiciste. sí, el está enojado. Voy a decirle que omita la relación y le voy a decir que me cargue todo lo demás, que cree todo lo demás. En realidad, en las pruebas que hice en el día de hoy, algo hice diferente entre esta prueba y en la práctica de la tarde, que se enojó y no le hizo ni pizca de gracia. Vamos a ver si lo pasa. Ya lo pasó. Y la relación es la que está enojada con la relación. Ah, ya creo que ya sé qué es. Sí, me brinqué un paso. Vamos a ver, short y esta. No, también está. Debería estar de tipo date. Ahí está. Si no me equivoco, era por el tema de los tipos. Validar. Refrescar. Y listo. Ve, eran los tipos. Se me olvidó cambiarle el tipo el tipo de la dimensión de saldo. Se me había olvidado cambiarlo a tipo fecha. Y estaba en daytime. Entonces, por supuesto, no coincidía con esta. Y entonces se volvió loco y dijo, no lo puedo hacer. Pero ya ahora sí, ya lo pasó. ¿Ok? Y ahora ya tenemos un cubo o tenemos un modelo. Refrescar. Ya deberíamos tener aquí un... Ah, carajo. Ya me hizo quedar mal este Wi-Fi. Crear, sí. Validar. Ok. Y update. Dice que deploy success, sí. Pero me está engañando porque no lo creo. Vamos a ver. Aquí estoy en el de pruebas. Vamos a ver. Lo único que tengo ahí sospechas de esa relación. Pegar, actualizar. Use emerging KPI editor because considering step target doesn't exist. A ver qué tiene el destino. Estadísticas y fechas. ¿No? Esto debería pasar. Subject type, fechas. Retain partition, no aplicar partition. Algo le dice a la tabla, parece que es a la tabla de fechas más bien. Ah, la jerarquía. Esto fue lo único que hice diferente anterior ahora, pero no sé por qué no sé por qué no quiere pasar con eso. Puede ser por la versión. A ver si no estoy equivocado. Comparar. Ok. Y le decimos validar. Ok. Actualizar. Siguiente. ¿No? Está pegado con... Ah, no lo hacen bajo. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo que me va a hacer esto ahora? Justo en caliente. Fechas, crear las fechas. Ajá, medidas, las 3 medidas. La relación de fechas con fechas. Validar.
La tabla saldos no soportado. ¿Qué le habré puesto? Pues no le dicen nada. Está el tipo de dato. Código mayor, esto no tiene mayor importancia, es una simple medida. Vamos a ver. Antes de borrarla, a ver si me permite hacer el undo. No. Va de nuevo. Vamos a hacerlo más rápido. Comparar. Validar. Sí. A ver si logro llegar. Ahora sí. Va de nuevo. Recientes. Ahora no le va a cambiar ni nombre ni nada porque si no ya me estoy extendiendo demasiado, creo. Agregar. Importar. Ok. Ya no puedo evitar filtrarlo. Eso con algunas columnas nada más. Centro, cuenta, fecha. Dólar. Los fiscales, débito, crédito, fiscal. Ok. Usan apply. La fecha. Fecha. Ajá. Oculte todo. Estos tres y este otro. Esto tiene que pasar. Salvo. Salvamos el modelo. Guardar. Pase. Haga una actualización. Valide. Deploy metadata. Sigue enojado. Vamos a ver. Pongámosle por lo menos una medida. Measure. Y le decimos $. Esta es la suma de saldos. ¿Y qué nombre más horrible quedó? En el nombre de la tabla. Cerrarlo por aquí. Y Power BI, desarrollo, no Power BI, desarrollo, no, producción, ok. Y voy a guardar este otro nada más. Y ahora sí. No sé qué me está diciendo, por qué me está queriendo guardar como una plantilla. ¿No será que era por cambiar el nombre de la tabla saldos, no? No, eso no. Él logra cuando incluso cuando haces un pase, si usted le cambia el nombre entre una versión y otra, en el siguiente pase lo que te va a decir es que va a borrar la tabla con el nombre viejo y va a recrear una nueva tabla. Él no lo hace por el ID interno de la tabla, sino que lo hace por el objeto, por el nombre del objeto. Entonces te borra la tabla y te la vuelve a construir. Pero no sé exactamente qué se le habrá, con qué se habrá enojado esta Wi-Fi. Tal vez podamos pasar el archivo, Ricardo, después y Sí, algunos de hecho, pasos para verificar. Ujú. sí, eso los puedo pasar posteriormente porque sí estaba el modelo. Es algo que he hecho montones, cientos de veces y ahora no, simplemente se me enojó y no sé exactamente por qué. Y dice que lo está tratando de poner como un template cuando en realidad el archivo no era, nunca no ha sido un template en ningún momento. Él es un PBX.
pero está tratando de hacer un pase hacia un PBX, el cual no es un PBX. Dice Gabriel en los comentarios que es que solo pasa cuando uno está dando la presentación en vivo. Sí, solo pasa porque incluso hasta la hice hoy en la tarde, justo antes ¿cómo se llama? De hacer el cambio. Ah, bueno, aquí ahí está el cambio. Se enojó con algo y no sé exactamente qué fue el enojo que tuvo desarrollo contra esto no es. Se enojó y simplemente no sé exactamente qué fue lo que hizo o por qué. Veo que cambió algunos IDs internamente, pero no quiso. Pero créeme que De eso hecho, debería Ricardo, funcionar. Ujú. sí, usted yo sé que usted lo utiliza bastante y de hecho también está la pregunta de que, bueno, Gabriel indica que le surge la pregunta si ese tipo de inconveniente es habitual en este tipo de herramienta, pensando también en modelos complejos. No, no es muy típico. Yo he tenido rara vez problemas, solamente en las demos. He tenido muy poco problema. Hay un problema que persiste, pero que no afecta en absolutamente nada, que es eh, el modelo en algún lugar guarda eh, una referencia de las posiciones de las columnas. Entonces me pasa mucho con este cliente de que siempre me muestra cambios, pero es porque en algún momento la columna perdón, la medida fue movida del lugar y entonces el modelo de desarrollo dice, ah, es que está en una posición y aquí está en otra, entonces me lo muestra, como lo estaba mostrando aquí en el pase. Él lo muestra como que hubiera habido un cambio cuando en realidad no hubo ningún cambio dentro de la fecha. Entonces, como que pone la columna de año, me la pone en un modelo de desarrollo, me lo pone acá y después en el otro modelo me lo pone acá. Entonces, eso no lo logra actualizar. Sensible. Sí, él simplemente es una cuestión de cómo quedó construido el código y lo he buscado cómo repararlo para que sean idénticos y me marque menos cambios que revisar, pero no lo hace. La única manera es borrar el modelo de producción y volverlo a cargar. Y no voy a hacer eso en producción, o sea, lo hice en pruebas para verificar de que funcionaba y que las comparaciones estaban correctas, pero no voy a borrar la dimensión de fechas en producción. O prefiero borrar casi que el cubo completo que hacerlo parcialmente, porque después viene el problema en las relaciones que podrían fallar o lo que sea, pero no lo he querido hacer. Pero sí, Entendí. eso debería funcionar. ¿Preguntas, dudas o comentarios? Aparte del fallo. Te tiene que fallar siempre, si no fallan no es demo. Correcto. Ahí yo agregaría, Ricardo, tal vez, de hecho que el otro día tuvimos una sesión junto con Maybelline y hablábamos de la importancia de lo que expusiste al inicio, el bus dimensional. A pesar Ujú. de que es un concepto que se introdujo en los años 90, todavía pues su aplicación es bastante útil y lo comparábamos, por ejemplo, desde arquitecturas ya un poco más antiguas, digamos, qué sé yo, utilizando Integration Services, Datamart, Data Warehouse, haciendo soluciones un poco con arquitecturas más modernas, por ejemplo, con Data Lakes o con Data Factory, ahora inclusive con Fabric, trabajando con arquitectura de medallas. Y la aplicación es la misma porque permite conceptualizar las piezas desde el inicio em, para que todo esté sincronizado ahora. Entonces, pues esa parte. Y lo otro que mencionabas también, de que construimos para probar. La idea no es que salga al inicio en la primera versión perfecto, más bien si nos vamos a la teoría de Scrum y lo iterativo, justamente si lo construimos la primera vez y salió perfecto, entonces nunca iteramos. Entonces, Exactamente. es Sí. De hecho, esto ayuda importantísimo mucho. ese concepto. Sí, esto ayuda muchísimo. Yo creo, en lo personal, soy muy seguidor del bus dimensional porque ah, ah, termina uno conociendo mejor el negocio que las mismas personal del negocio, porque tenés conceptualizado y no mapeado que las ventas por mes por este producto
funciones, sino que sabes que puedes dividirlo o las capacidades de los que puedes dividir una información y además simplifica el producto en grandes conceptos, que en fechas, que en productos, que en bodegas, que lo que sea que contenga el modelo, los agrupa y te simplifica la forma en cómo manejas el modelo. Correcto. Y es una herramienta que también causa mucho impacto, por ejemplo, cuando hay que presentar el producto. Exacto. Hemos tenido proyectos donde arrancamos por ahí, tanto para los usuarios de negocio como para los usuarios técnicos, que a veces también pues hay una contraparte. Y ese es como el punto de inicio, donde a Ujú. partir de ahí, de ahí se entiende muy bien en qué consiste el producto, la solución que se va a mostrar. Sí. Increíblemente también ayuda, o sea, el bus dimensional tiene muchísimas facilidades. Yo hago un bus dimensional que mi jefe odia mucho, pero a mí me funcionan montones, porque yo no solamente hago el bus dimensional de la compañía, sino que también hago un bus dimensional por producto. Y para cada producto, digo, el producto de ventas, y entonces enumero todas las métricas y enumero todas las dimensiones y en otras hojas, y en las otras hojas le pongo todos los atributos que puedo construir o que puedo obtener del, de la data y las que puedo inventarme dentro de la información. Por ejemplo, en cliente me pidieron que las cantidades, también querían ver no solamente las cantidades despachadas, sino las otras cantidades adicionales. Ellos le llaman, ahí se me fue el nombre, pero el asunto es que hay que convertirlas solo un tipo de caja en específico. Y entonces construí otra métrica, la filtré por esas condiciones y listo, quedó una métrica adicional que se puede dividir a través de todos los elementos, o sé que lo voy a dividir con cuáles dimensiones porque conozco cómo interactúan cada una de ellas. Creo que tenía una pregunta, Claro. Keila. Mm, Adelante, Keila. Sí, eso. Keila. No te escucho. Keisa, perdón. Te estaba escribiendo ahí. No, Keisa, no te escuchamos. No, le vemos en mute, tal vez si le quitas el Sí, apareces en mute. quitar. Ahora sí. Ahora sí. Hola, Ah, Leda, sí, ¿cómo ahí va. estás? Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Hola, que sí. Todo bien. Yo tengo una consulta. Ujú, Cuando al principio estabas haciendo la charla, hablaste del paso 2, que era clasificar, identificar y seleccionar, ¿no? Y tenías una ujú, matriz de valor y riesgo. ujú. Cuando te referías a la parte de riesgo, ¿te referías a la parte de calidad de datos o por la estructura del dato como tal? O un tema también puede ser de físico, dónde está el dato, si lo puedo obtener, si no lo puedo obtener, si es un manejo de información confidencial, tantas cosas, ¿no? O sea, pero sí quería saber cuando es la matriz valor y riesgo, el riesgo a qué específicamente te refieres. Ok, en este caso yo me estaba refiriendo al riesgo eh, de fracaso o de que te impulse o que te lleve hacia un camino donde estés arriesgando el proyecto, porque puede ser de que lo que quieres construir o lo que necesitas construir sea o muy complejo de construir o muy complejo de obtener la información. Por ejemplo, no es lo mismo construir un cuentafechas que construir un cuentacabezas, por decirlo en español, que es un headcount. Contar la cantidad de personas que tiene una empresa en un momento determinado, dependiendo de cómo esté la información, puede ser complicado. Por ejemplo, uno de los clientes tiene un headcount que es a veces muy fácil porque es una persona
administrativa, cuenta como una persona administrativa, pero tiene la parte operativa, que la parte operativa cumple un montón de funciones diferentes y se le van tomando por horas las tareas que realiza, y al final del día lo que tiene reportado es cuántas horas trabajaron. Y esas horas hay que convertirlo en un headcount por día para agruparlo por semana, para poder saber cuántas personas hubieron en la semana, sobre todo si se incapacitaron, si trabajan medio tiempo. No es lo mismo tener una persona medio tiempo toda la semana, que no va a contarte como un headcount porque no está cumpliendo con el horario completo, a tener dos personas que hacen por uno. Entonces, todo ese tipo de relaciones eh, o de tipo de situaciones son lo que le ponen un riesgo. Imagínate que te digan, mira, es que yo quiero saber cuál es mi participación del mercado. Es una medida chivísima. Es decir, saber que yo tengo el 10% del mercado de Costa Rica o del país en el que sea, es muy, muy, muy valorada. Pero que fue una de las medidas que quieren construir en uno de los clientes, pero ¿qué es lo que pasa? Que no tienen la información. Pueden sacar información de diferentes entes gubernamentales e inferir más o menos cuál es la participación del mercado, porque ellos son un estilo de broker. Entonces ellos compran producto, lo almacenan y lo revenden, y tienen que saber cuándo revenderlo. Pero el problema es que ellos saben cuánto compraron ellos, pero no saben cuánto han comprado los importadores. Entonces, saber eso es complicadísimo. Construir esa medida es una medida que es de mucho riesgo para construirla. Esa es la parte del riesgo que me refería. Es muy riesgoso eh, obtener toda la información y que sea desde el punto de vista técnico, ¿verdad? ¿Te aclara eso la duda? Sí, sí, claro que sí, gracias. Pensé que era más un tema de calidad de datos, pero es un tema más que se refiere al tipo de información que estamos manejando. Eso es lo que entendí de la parte de riesgo. O sea, Sí, qué tipo de información se maneja, cómo la conseguimos. sí, imagínate. Gracias. Sí, otro riesgo que podría ser, que se me ocurre ahorita, así es que te digan, mira, es que la información existe, pero todo existe en papel. Alguien tiene que transcribirlo, y el riesgo que va a hacer eso significar, pues va a ser un riesgo alto la transcripción. Recuerdo un proyecto que había hecho mi jefe que era súper riesgoso de catastros, de que tenían un montón de gente haciendo las validaciones y aún así fallaban. Ok, compañeros, Ok, gracias, entiendo. Muchas gracias. Hay, un gusto. hay, hay otra consulta, Ricardo. Dime. Dice Mari que si el riesgo que habla se refiere al riesgo entonces del éxito del proyecto y del negocio, más que los técnicos que no se evidencian aquí. Sí, es más del éxito del proyecto, riesgo para el proyecto. Ok, bueno, no sé si había más preguntillas por ahí. Si no, yo creo que ya por ahí quedé. ¿Sí? Creo que Si no estamos hay, entonces. si no hay ningún otro, entonces estamos. Invitarlos nuevamente a la sesión del próximo mes. Aquí tenemos a Gabriel, que nos va a estar dando la sesión de agosto para aprender a orquestar nuestro entorno de Power BI. Así que los esperamos también con este tema tan interesante, ¿verdad? Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias también, Ricardo, por sacar el tiempo y compartir este tema tan interesante con la comunidad. Pura vida, muchas gracias. Mucha suerte. Chao. Gracias, feliz tarde. Gracias, nos vemos. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.